Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre subespacios. El ejercicio dice lo siguiente: considerar la recta S, que está formada por los vectores x1, x2 pertenecientes a R2, tales que x1, x2 es igual a lambda por el vector 1 menos 1 más 0, 1. ¿Sí? Bueno, en este caso, en la parte A nos preguntan ¿por qué S no es un subespacio? Y en la parte B nos piden dar la ecuación de una recta L paralela a S para que sí defina un subespacio. Bueno, vamos a empezar por la parte A. En primer lugar, para que S sea un subespacio se tiene que cumplir las siguientes condiciones. Se tiene que cumplir estas tres condiciones. La primera condición es que el vector nulo tiene que ser un vector que pertenezca a S, ¿sí? La segunda condición es que si U y B son dos vectores de S, entonces la suma también tiene que pertenecer a S, ¿sí? La suma de esos dos vectores tiene que ser un vector de S. Y la tercera condición es que si U es un vector de S y lambda es un número real, entonces se tiene que cumplir que lambda por U también pertenezca a S, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a ver es primero ver si cumple la primera condición, o sea, nos preguntamos, ¿el vector nulo pertenece a S? Bueno, para que el vector nulo pertenezca a S, fíjense que si consideramos el vector 0, 0, que es el vector nulo de R2, entonces lo que se tiene que cumplir es que lambda por el vector 1 menos 1 más 0, 1, eso tiene que ser igual a 0, 0. Entonces, bueno, a continuación, como acá tenemos un escalar por un vector, bueno, podemos realizar esa operación y nos quedaría que esto es el vector lambda menos lambda más 0, 1, y eso es igual al vector 0, 0. Ahora, como tenemos una suma de vectores, bueno, podemos sumar componente a componente, entonces nos quedaría, la primera componente va a ser lambda más 0, que es lambda, y la segunda componente va a ser menos lambda más 1. Todo eso igual al vector 0, 0. Como tenemos una igualdad de vectores, bueno, podemos igualar componente a componente, entonces nos quedaría que lambda es igual a 0 y que menos lambda más 1 es igual a 0. Ahora, si de la segunda ecuación despejamos lambda, nos quedaría que lambda es igual a 1, lo cual es absurdo porque lambda es igual a 0 y acá tenemos que lambda nos está dando que es igual a 1. Entonces, como llegamos a un absurdo, quiere decir que no existe ningún valor de lambda tal que se cumpla esto, y por lo tanto esto quiere decir que el vector 0, 0 no pertenece a ese. Entonces, como ya no cumple una de las condiciones, ya está. Ya en este caso ese no es un subespacio, ¿sí? Y ahí ya tendríamos resuelto. Ya ahí ya tenemos resuelto la parte A, ¿no?, del ejercicio. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte B y nos pide dar la ecuación de una recta L paralela a S para que sí defina un subespacio. Bueno, para que defina un subespacio, entonces habíamos dicho que el vector nulo tiene que ser un vector de S. Entonces lo que vamos a hacer es definir esta recta L, que van a ser todos los x1, x2 pertenecientes a R2, tal que x1, x2 es igual a lambda por el vector 1 menos 1. Fíjense que esta recta pasa por el origen, entonces como pasa por el origen, ya ahí estamos garantizando, ¿sí?, de que el vector nulo es un vector, en este caso el vector nulo sí pertenece a L, ¿sí?, porque esta recta pasa por el origen. Además, fíjense que es una recta que es paralela a S. ¿Por qué? Porque en particular yo elegí el mismo vector director, tiene el mismo vector director, ¿sí? Cualquier múltiplo de este también hubiese también hubiese funcionado bien. Entonces, y bueno, y también se puede comprobar, yo acá no lo voy a hacer, pero se puede comprobar que cumple las condiciones 2 y 3. Por lo tanto, L, ¿sí?, L sí es un subespacio. Y bueno, con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio.